El tema es realmente con las elecciones, cada 5 años, en sistemas como el nuestro, ¿qué cosa se gana? Lo que decía Martín Adán, cada nuevo gobierno, bueno, lo decía respecto de un golpe de Estado, decía, es un nuevo asalto al presupuesto. Ahí en la Torre decía algo parecido en la memoria que hace Luis Alberto Sánchez respecto a, no sé, creo que cuando entró Benavides le dijo así al que era dueño de los bosques de San Isidro en esa época, a un Moreira y Pasoldán, ¿no? Le dijo esto, es un nuevo asalto al presupuesto, una cosa así. Porque realmente es eso. O sea, mira, ahora está hablándose que hay como 50 partidos, 42 partidos, ¿no? Hay unos partidos que son pues diminutos y una infamia de partidos que por ser una cosa minúscula no dejan de ser tan negativos como otros partidos más grandes o mejor estructurados. Desprovisto de ideología, de gente realmente comprometida con el país, con el bienestar de la gente. Es prácticamente una tira de gente de lo peor. Bien. Entonces, no sé si tú has oído ese tema, entonces buscan hacer unas coaliciones en las que hay unos 4 o 5 bloques. ¿Qué va a pasar con eso? Que los partidos minúsculos o que están surgiendo van a verse desprotegidos, desfavorecidos. Y yo me pregunto y digo, ¿por qué? Porque no van a tener tiempo pues, de instaurar sus propios logos, su propia autonomía, o los que vayan a entrar dentro de las coaliciones van a empezar a perder las posiciones que habían logrado dentro de sus partidos minúsculos, ¿no? Para obtener otro modo de posicionarse y otra nomenclatura, otra jerarquía dentro de estas coaliciones que son los mayores. Y yo me pregunto, ¿y cuál es el daño para el país de que esos partidos minúsculos se vean en esa situación de protegida, desfavorecida? Yo veo prácticamente ninguno. Casi todos son lo mismo. O sea, no es el problema. O sea, ni siquiera se está tentando contra la democracia, como decir, esos partidos minúsculos, todos sus representantes en las previas de la coalición han llegado por el aval popular. Han llegado porque es una manifestación del pueblo de que ellos sean sus representantes. Han llegado de las mismas maneras perversas que llegan a todos los otros partidos, por una artimaña, por haber comprado su posición, etcétera, ¿no? Que todos los analistas políticos lo saben, lo sabemos. Entonces, yo no veo que ahí haya un atentado. O sea, no se puede hablar de que se va a garantizar un ejercicio de la democracia porque vayan a afectarse estos partidos minúsculos. Ahora, que se mantienen esas 4 coaliciones tampoco garantiza, dentro de este esquema perverso, de que vayan a llegar los mejores candidatos para nada, sino únicamente los que tienen más influencias o los que tienen un ejercicio de poder más concreto respecto de su red de contactos y su capital económico. Y ¿no? ahora, Nada más. Ahora hay una nueva ley que ha salido en la cual se reinstaura el financiamiento privado a los partidos políticos. Lo cual no va a ser otra cosa sino, oye, yo te doy tanto y tú cuando seas gobierno, seas congresista, seas lo que fueres, me tienes que devolver tanto. Que ya existe en la práctica, solamente Claro. que ahorita se está legalizando. El gran problema de la democracia, así como está dada hoy en día, y quizá por eso los militares siempre han sido tan contrarios a la democracia, que es lo que se enseña, o lo que se enseñaba, ya no sé cómo será así, pero lo que se enseñaba en el Centro de Altos Estudios Militares, ahora nacionales, era eso, eran prácticamente planes quinquenales soviéticos, en la que cada 5 años, 5, 10, 15, 25, 50, 100, se hace un proyecto de país que se puede ir actualizando, pero que no importa qué Galifardo nos gobierne, se cumple sí o sí. Pero ¿cuál es el tema? No, es que eso es autoritario, no, es que no estás escuchando a todas las voces para el buen vivir de nuestra patria. Estupideces, tal cual, porque lo que debería de haber es un plan, una planificación económica, política, con todos los sectores de la sociedad, privados y estatales, y que eso no lo mueva nadie, ni Dios. Pero ¿cuál es el tema acá? Que cada 5 años viene un alcalde, viene un gobernador, viene un congresista, viene un presidente, hace lo que se le viene en gana, borrando lo del anterior, viene el siguiente, va a hacer lo mismo, borra lo anterior y pone lo que quiere. Entonces, tienes una anarquía, un desgobierno, y al final el Estado, ya sea por golpes de Estado antes o ahora con democracia, con elecciones, que no otra cosa sino legitimar el poder de los burgueses, que ni siquiera son tan buenos en este país, ¿qué es eso? O sea, agarrar al estado de botín, que es lo que han practicado en los últimos 20 años los caviares. Después del Fujimorato y también durante el Fujimorato,
porque ha habido sus ONG feministas, esa porquería que se llama feminismo. Pero no, digamos que la apertura, objetivamente, históricamente, la apertura hacia el caviarismo se da a partir de Paniagua, Sí, claro, con un total desenfreno, ¿no? Ya con Toledo la ni te diga. izquierda caviar nos gobierna desde Paniagua. Paniagua, Toledo, Alan en menor medida, Ollanta también, bueno, PPK totalmente, Vizcarra ni hablar, y bueno, y Sagasti, ¿no? Entonces, hasta Castillo fue capturado por esta gente. Entonces, si es que no abandonamos, está aprendido esta cosa, ¿no? Si no abandonamos esta democracia absurda en la que cada 5 años va a venir un galifardo a borrar lo que se hizo antes, bueno o malo, y no hay un proyecto de país, una unidad, entonces estamos condenados pues a la anarquía total, ¿no? A que no haya orden. Y si no hay orden, pues al final estos caviares van a seguir llenándose los bolsillos de plata con USAID o sin USAID, con ONGs o sin ONGs. Mira la porquería del Ministerio de la Mujer, que es una porquería. Sirve simplemente para hacer un montón de consultorías de un montón de feministas que no se lavan las axilas ni se las afeitan y que lo que hacen es repartirse la plata entre ellos con órdenes de servicio, caso, lo que sea. Es un botín. Lo mismo se puede decir del Ministerio de Cultura, aunque aparentemente tiene un presupuesto mínimo, pues es un presupuesto de billones que se utiliza y se sirve de la peor manera. Y bueno, para concluir esta parte, entonces yo quería retomar incluso lo que había expuesto también en Diario 1 de mi columna Libertad bajo palabras hace unas semanas, que fue mi primera y quería que sea la última reflexión política de este año porque debo dedicarme a estos asuntos, es que realmente para el ciudadano, como ya lo hemos venido comentando, o sea, realmente mientras haya una cobertura de derechos que no se afecte de un modo primordial su integridad, su libertad y pueda seguir acumulando fortuna, el régimen político le es totalmente algo superfluo. Y realmente incluso para una persona con mayor preparación ya, viendo las cosas objetivamente, o sea, a veces discuten la izquierda, la derecha, un gobierno de izquierda, derecha. La verdad que cuando uno piensa en términos de gobierno, de ejercer el gobierno, si hay una necesidad pública de establecer una política pública, por ejemplo, de un orden asistencialista, ¿no? Y uno es un liberal a ultranza que dice que no tiene nada que ver, pero mira, está participando del gobierno, ponte mi ley. Y si no hay otra opción más que establecer una política asistencial, o es lo que suele hacer Estados Unidos cuando hay esta explosión de las burbujas, de las especulaciones y todo lo demás, y entra el propio Estado dentro de un esquema que para ellos, que son los defensores a ultranza del capitalismo, el liberalismo, etcétera, y hacen una política de salvataje y proteccionista, que es proteccionista y que se puede decir que, digamos, sería un marco absolutamente socialista o socialistoide, pero si había una línea más solícita de aceptarse de un gobierno socialista. ¿Y sabes qué? Y la hace liberal al extremo. ¿Por qué? Porque es una condición que si no se resuelve se va a hundir por la economía nacional. Entonces, viceversa. Se puede decir, uno es un comunista total, o salvo un demente, va a decir que siendo comunista, o sea, se va a facultar que se intervenga la casa de cualquier ciudadano sin una fundamentación previa. Es decir, un allanamiento sin un fundamento legal. Eso no puede existir en ninguna parte. A estas alturas de lo que corre en la historia del mundo, eso ya no se puede sostener. No, salvo en ciertas dictaduras extremas o en algunas monarquías. Pero siempre que eso sí puede ser objeto de crítica independientemente de seas comunista, liberal o fascista, ¿no? Ahora, cuando dicen contra el fascismo, bueno, mire el fascismo en relación al país y a su población. No, claro, efectivamente. Puede ser negativo con extraños. Además con hay gente de fuera, pero bueno. varios fascismos, ¿no? Porque también. Mira tú lo que hizo Franco. O sea, Franco, tú ves que con todo lo que fue Franco, España está mucho más industrializada que hoy en día. Un obrero tenía una casa o un departamento y seguridad social que ahora no tiene. Y podemos llegar a decir lo mismo, ¿eh? Había una restricción de libertades, bueno, estamos hablando de algo que pasó hace más de medio siglo. ¿no? Hace más de medio siglo. Así es. Porque también hay que hacer un análisis de acuerdo al tiempo en que se vive cada circunstancia que uno va a evaluar. Podemos hablar del tiempo de Jimmy Carter, que también había un montón de... Mira, me gustaría, pero antes de ir a eso, me gustaría señalar también, hay muchos que se sienten, cuando hay una mención de Franco, y dicen, bueno, la República, la Segunda República, bueno, y luego los republicanos, y la Guerra Civil, y todo lo demás, pero habría que recordar, o sea, que hubo excesos terroristas por todos lados, o sea, la gente lo agarraba a los anarquistas, y se lo volaban, los decapitaban, los degollaban a los curas. Y a gente que no necesariamente sabía que habían hecho un mal.
no eran unos pederastas, gente que oprimían al pueblo. Un montón de monjas gente que fueron simplemente asesinadas. estaban sirviendo a Dios dentro de su perspectiva y por una convicción fanática, Así el es. anarquista veía en él su enemigo y lo ultimaba sin ningún juicio previo, sin ningún... Y bueno, ya es una cosa exagerada. Realmente la manera más criminal y arbitraria, ¿no? Ahora, o sea, ojo, a esa gente, de alguna manera, quienes se veían agraviados por esos actuales, por eso que veían en Franco padre. Aunque pueda parecer algo espantoso para uno, dice, soy un opositor del franquismo, yo vivo, soy crítico del franquismo, pero se puede entender las condiciones de aprobación de esta gente, ¿no? Y mira, ¿sabes qué? Después de que esa izquierda caviar, supuestamente socialista, o los discursos socialistones de Toledo en adelante, voy a decir algo polémico, incluso que mucha gente considera a Velasco como un socialista o alguien de izquierda, cuando al fin y al cabo en verdad era un militar. Era un semifacho Ya. que hizo una revolución liberal, porque lo que él hizo es lo mismo que hicieron los burgueses liberales 150 años antes en Francia, Inglaterra, etcétera. Pero voy a decir algo que va a sonar feo, A ver. pero así como dijo alguna vez Santiago Armesilla hace poco en España de que Franco fue más socialista que el PSOE, yo voy a decir que Fujimori ha sido más socialista que todos estos caviares. O sea, lo que hacía Fujimori, hablando de esto de acá, de que por más de la ideología, Fujimori hizo un montón de medidas socialistas. Asistencialistas, claro. Y más aún, porque hoy día, ahorita, porque así con todo lo libertario que él dice ser, no está construyendo la Vía Expresa Sur o lo de Prialé con una empresa privada, lo está haciendo con el ejército, lo está haciendo con una empresa nacional, la misma por cierto que iba a usar, la que usó Vladimir Cerrón para hacer el puente Comunero 2, que es el más grande de todo el Perú, y por el que iba a ser el aeródromo Huanca, que ya fue anulada su sentencia. Pero lo cierto es que cuando algo funciona, se hace, más allá de tu ideología, no porque Porky lo hace, estoy en contra, no porque Cerrón lo hace, estoy en contra, no porque Fujimori lo hizo, estoy en contra, o Velasco, quien sea. Si las cosas funcionan, funcionan. Y la cuestión es que cuando estás ya en la cancha, las ideologías como tal sobran, porque lo que importa es la gente. Y eso es una cuestión que a los caviares les importa tres pepinos. Y claro, si no es a mi manera, o sea, no vale ninguna otra. Y ahí entramos en un problema. Muy bien, tú dices lo de Velasco, pero a mí el otro día yo estaba pensando, y decía, mira, en los años 80, porque de alguna manera, o sea, también lo de Velasco sí potencia de alguna manera las izquierdas. Hasta el propio APRA se puso un poco más a la izquierda de lo que había estado los últimos 20 años antes de que esté Velasco. Ponte. Y yo decía, en todo este proceso que está Velasco, y sobre todo en el momento que sale Morales Bermúdez, o sea, todas las izquierdas se potencian, incluso en partidos que no se asumían como de izquierda, digamos en términos objetivos, pero que en su propia militancia había bloques que se sentían de izquierda, como el APRA. ¿Por qué lo digo? El tema de Villanueva en los años 80. ¿Qué pasaba con el país? O sea, era tal la necesidad, la abolición general de un cambio, de una transformación, que no solamente tenías a la izquierda, digamos, marxista, como la tercera fuerza política o una fuerza política que aglomeraba, digamos, el 30% del electorado, hasta la constituyente, y hasta el desbalance del AR y todo lo demás. Entonces es una locura que en ese mismo periodo el APRA, tras la muerte de la Torre, haya tenido un influjo tal que querían volver a los fundamentos de los años 30 del APRA, desconocían totalmente 30 años de aprismo y querían volver al AYA de los años 30. O sea, te digo, en términos no solo del pensamiento, sino de la propia abolición de la gente. O sea, la necesidad de un cambio, de una transformación social. Entonces ya es una transformación social que excede a la ideología, sino que realmente si el país es un desastre, hay que ser pues un enajenado, es decir, hay que seguir conservando el status quo. Y ahora, yendo a estas condiciones, del 80 al 85, ¿qué cosa no se da pues sino una hipertrofia de las ideologías, todas de la izquierda? Pues el APRE, el MRTA, el comunismo, Sendero. Alan, que hizo un desastre por supuesto el primer gobierno, pero que era un gobierno enteramente de izquierda. Y era un gobierno de una izquierda totalmente anacrónica. Era una izquierda desfasada, ¿no? Por eso te digo, anacrónica y sin tener, claro. No, y estaba también la socialdemocracia alemana y todo lo que vino de Magode, estamos hablando de fines de los años 60, y que algunos apristas lo conocían, pero a Alan le llegó todo. Y estuvo pues en una posición realmente fuera de la realidad, pero bueno, él presidía, creo, también la
la Internacional Socialdemócrata, bueno, Así cuando es. se da precisamente el tema de los penales, ahí pueden ustedes buscar en Google, que se realizaba la Convención Mundial de la Socialdemocracia en Lima. Entonces, a lo que voy es, mucha gente ahora dice, no, que contra la izquierda, que la izquierda es un desastre. Bueno, está el ejemplo de China. Nosotros mismos estamos hablando que cualquier fórmula de gobierno va a acabar siendo superflua si la gente tiene las condiciones para prosperar. Y por último, hay una realidad, por lo menos intelectual, y también con estos casos que hablo de abolición general, popular, de transformación, por lo menos desde los años 20. O sea, hemos pasado más de un siglo especulando, teorizando, con todos los extremos, incluso muy negativos, por supuesto, ¿no? En los años de la violencia terrorista, pero se buscaba la transformación del país, y eso no te hace un enemigo del pueblo, ni te hace un terrorista, ni te hace un comunista, ni te hace un fascista, ni un fanático del liberalismo, sino que es un desastre el país, hay que cambiarlo. Es una situación que está pospuesta por lo menos 100 años. No, y bueno, lo interesante con eso es que la izquierda, después de la caída del muro de Berlín y el fracaso soviético, simplemente lo que ha hecho fue refugiarse en una serie de políticas identitarias, Minúsculas, claro. abandonando la lucha clasista, y al final les importa, insisto, 3 carajos lo que le pasa al pueblo como tal. Usan al pueblo como un botín. Por eso es que las críticas de Keiko Fujimori, las críticas de Milei, de Porky, etcétera, son críticas que no son una paja mental, son críticas reales. Tú puedes ver que los zurdos se han metido en muchos estados, caviares, ¿no? Socialdemócratas o izquierdistas liberales, para defalcar el Estado. Y ese tema es algo que, digamos, contrasta mucho con este siglo rojo, que fue el siglo anterior, y que al final tampoco logra mucho, ¿no? Porque estos bolcheviques peruanos, como los llamaba Mariátegui, fracasaron en los 30, fracasaron en los 50, fracasaron los 70, fracasaron con Sendero, fracasaron otra vez en los 90, y han seguido fracasando porque han intentado aplicar un modelo desfasado, y que y habría que llegar a decir que antes que Pedro Castillo, Alan García fue el primer gobierno de izquierda en el Perú, pero que simplemente ahora lo que han buscado es plegarse a sus enemigos o ser comprados por estos enemigos. A lo cual yo coincido ahí con el doctor Vladimir Cerrón. La contradicción principal hoy por hoy en el Perú no es ni siquiera la derecha, ni siquiera el fujimorismo, no, es el caviarismo. Esta izquierda es actualmente no solamente enemigo de la clase trabajadora, es enemigo del país. De manera que yo insisto en que, si bien tiene que haber una visión clasista, esto es, que nos dejen de seguir gobernando las mismas 4 o 10 familias de 4 bancos, y darle el poder al pueblo, sí, efectivamente, antes de eso hay que caer en la cuestión de que esto es una lucha de patriotas soberanistas contra estos globalistas degenerados. Porque en última instancia, ¿qué cosa busca el feminismo actual? Pues validar que los niños son sujetos sexuales igual que los adultos. O sea, legalizar la pedofilia y todo esto. O sea, lo peor que te puedas imaginar, que ya no ni siquiera tiene que ver ya con la soberanía y con el dinero, sino con la propia moral de nuestro pueblo, que es un pueblo católico. Además, yo seré ateo, pero yo reconozco la moral católica de nuestro pueblo, y que necesitamos pues justamente defendernos de todo esto. Y que para esto los comunistas se van a tener que aliar con los conservadores para luchar contra estos caviares, habrá que hacerlo. Ya, eso es por un lado, pero mira, me parece que ya que eso también podemos ampliarlo, nos quedan 5 minutos, vamos a ir estableciendo algunas conclusiones. Mira, a mí lo más dramático, trágico de todo este asunto es, pero esta gente yerra tanto por un propio interés, es decir, son unos grandes maliciosos o son unos grandes estúpidos, porque realmente el grado de tergiversación de la realidad que hay en sus enunciados, en las fórmulas en las que interpretan las cosas, o sea, me da esas dos alternativas y ninguna otra. Como te decía, el caso del Premio Nacional de Literatura, que escribió una cosa breve nada más ahí en la web, tío, se concedió un premio de literatura a una gente en 2024, ¿no es cierto? Son 35.000 soles, hay una medalla. En las bases se habla, el parágrafo 12.7, de una premiación. Pero si ya se hizo el desembolso de dinero,
Es decir, Ya te premio. prácticamente ya lo de la premiación que es algo sobrante. Ahora, si realmente se hubiera dado una censura, un veto, pero por favor, ni siquiera hubieran salido pues las consideraciones para darle el premio a esta gente, que supuestamente son enemigos del régimen. Qué graves críticas hacer a un régimen tan débil, que es un desastre, por supuesto, el Medina, que no tiene ninguna justificación ni merece ninguna defensa. Más bien creo que por su propia torpeza y por el interés mínimo que tiene la cultura para el gobierno, es que se ha dado esta circunstancia, que ya luego se vuelve tragicómica. Porque ahora tú ves que haya veto y censura a un autor al que le están dando un premio. O sea, le han dado el premio y hay veto y censura. Bueno, no quieren hacer la premiación. ¿Y ya le desembolsaron la plata? Yo he visto el escrito que hace el editorial al Ministerio de Cultura, que es totalmente una cosa que no tiene nada que ver. Ahí hay que señalar, para eso hay abogados, siendo que en las bases se prescribe en el parágrafo 12.7 que se debe realizar una ceremonia de premiación. Claro que en las bases no ponen una fecha cierta. Todo el resto del cronograma dice tal fecha, ¿no? 2 de febrero, 3 de diciembre, etc. Ya se emitirá un comunicado oficial diciendo, o sea, pueden pasar 10 años y respecto de ese documento no hay nada que fuerce a la entidad a someterse a dictar una fecha. Ahora, mira, si quisieran ser perversos o fueran perversos realmente en el ministerio, podrían mandar a que se haga la ceremonia de premiación, ponte la última DDC del país, siendo que es una dependencia del Ministerio de Cultura, ¿no? No tiene que ser en el local de Javier Prado. Ahora, ¿qué temerán? De repente hay un malicioso, porque no creo que sean inteligentes los asesores de Dina, pero hay uno que es malicioso. Oye, pues este loco que supuestamente es un crítico, se da el premio, va a ir al Museo de la Nación, lo primero que va a hacer es recibir el premio y mandarse una diatriba contra la presidenta, ¿no? Que se merece todos los agravios, pero, o sea, también hay que ponerse los zapatos del otro. Ni que fueran o sea, idiotas, claro, ¿no? exactamente, ¿no? Serían unos estúpidos, ¿no? Y como te digo, si realmente hubiera un peligro para los intelectuales, ni siquiera pues hubiera salido premiado. En el jurado sale gente que paran, digamos, dentro de la misma argolla, tirándose elogios entre ellos. Tú sabes que los que han sido nominados para ser jurado, ellos sí son denominados a dedo. Claro. Si yo sé que tengo una gente de estas condiciones, ¿para qué lo pongo de jurado? ¿Y para qué voy a premiar a un tipo que está criticando al régimen? O sea, quieren vivir en una fantasía total. Además que ya le están Eso dando... no es la libertad. Además que ya le están dando el premio. Es que ahorita hay todo El un premio tema... no se lo ha negado nadie, Claro. pero no guarda las formas tampoco, incluso en su reclamo. Salen a pechar a la entidad, o sea, la entidad también se surre en la noticia, porque hay que guardar las fórmulas o por lo menos proponerla de acuerdo a derecho, ¿no? Hacer una mención de las normas que están. Además que si fuera censura como tal no hubiera ganado. Ya está, punto. La cuestión está que ahorita están desesperados todos estos caviares y su argolla porque está haciendo aguas. Lo mismo pasa, hablando del tema cultural, tanto con el museo, el lugar de la memoria, claro, que han llorado horrible por el cambio de director. El sí. cambio de director, y porque, claro, cambia de director, obviamente se suspenden las actividades y ya, pues, ¿no? Pero, y también está el tema del cine, ¿no? Estos patas que hacen cine con la nueva ley, con la ley Tudela, pues ya no van a... Ya no, con nuestra plata no se les va a financiar una serie. Algunas películas son buenas, otras son un desastre. Están enfermos. Pero no pueden estar usando para ganar ellos de manera privada al Estado como si fuera pues su barril sin fondos. Y además, que claro, se promueve con esta ley Tudela más bien a las productoras de provincias y se les recorta a las de Lima. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Ya sea en poesía, en literatura, en cine, en museos, etcétera, hay un temor a que se les quite la plata a la argolla de todo el tiempo. Mamadera. La misma argolla que hace 40 años están ahí pululando, que la mayoría son de la católica, y que no permiten que nadie se salga además de ese discurso dogmático. Es que si te das cuenta... No tienen ni una idea y no proponen nada de valor para la gente. No hay ningún interés público en sus producciones, que son cualquier cosa. No, es basura. Si que ves por se preocupan de cualquier cosa que anda por las ramas y no de asuntos de fondo. El Ministerio de Cultura, asunto de la identidad nacional, se ponen a problematizar aspectos tan marginales que realmente sirven solamente a los intereses de sus grupos. No tiene ningún valor para el país. Sí. Eso es muy claro, Ricardo. No, y justamente es eso, ¿no? Yo creo que más allá de las ideologías que podemos tener, hay una coincidencia masiva, y también eso hay que verlo, de que Verónica Mendoza y el Partido Morado no sacaron ni 4%, bueno, por ahí que Verónica Mendoza sacó 5 o 6, creo, y pasó la valla pues con las justas.
Pero esta izquierda que no pasa de Miraflores no conoce nada de la realidad peruana, por eso es que nadie les hace caso. O sea, las feministas solamente hacen su bodrio en Miraflores, Barranco, etcétera. Mandan a Xavier El Salvador, a San Juan de Lurigancho, la van a votar. Tú, a los LGTBI y demás, lo mismo. Nadie les hace caso. Hay un tema ahí. Vi, por ejemplo, unas actividades que se han suspendido en el LUN, que van a hablar de la historia del movimiento LGTBI en el Perú. Muy bien, yo no digo que no tenga ninguna importancia. Hay una importancia que se tiene. Pero, es decir, es como que empiezan a reclamar derechos que están consagrados en la Constitución, que hay mecanismos judiciales, procesales para hacerlos valer. O sea, no están viviendo en una sociedad regida por ayatollah o por una gente pues, que los obliga. ¿No? Que los obliga a usar pues una cobertura que es misógino, o sea, no sé. Igual la otra gente, te digo, los que tergiversan, incluso lo del premio, tergiversan lo de la cultura. Me acuerdo, Hildebrand sale en un pasaje que me parece ridículo, hablando de Arguedas. Cuando conocí a Arguedas, dice, conocí la Real Perú, bueno, era un ignorante, ¿no? Yo leí en la biografía que hace Luis Alberto Sánchez de la Torre que cuando el hombre estaba en el Cusco, a los 18 y 19 años, él vio las espaldas de un indio que estaba surcado por el látigo y se volvió loco porque en el norte eso no pasaba con ningún indio ni con ningún cholo en las haciendas. Y él era de la Torre, tenía condiciones y gente que era dueño de haciendas. Todo. La gente se trataba más horizontalmente. Pero el sur era otro mundo y sigue siendo otro mundo en gran medida, ¿no? Eso, por ejemplo. O no leyó el muchacho de ajeno. O sea, no le iba a decir una alegría. Para que Arguedas te abra los ojos respecto del Perú, que además es una visión, no me cansaré de repetirlo, muy parcial, fragmentada, que no tiene que ver realmente con la realidad peruana en general, pues hay que ser realmente una persona enfrascada en ese mundo caviar que tú dices. O los que no saben qué cosa pasa más allá de Javier Prado. No, o sea, están locos, no conocen nada. No, sí, Arguedas está sobrevalorado, pero sobre todo, yo creo que la conclusión, al menos para mí, que viene siendo clara hace años, es el cáncer del Perú es el caviarismo, el cáncer del Perú es el caviar. Y sobre todo, estos racistas, porque son racistas, que utilizan a los indígenas, a las mujeres, a los LGTBI y a otras poblaciones para llenarse los bolsillos, para seguir esparciendo basura. Y yo creo que ante esa basura tenemos que luchar. Muy bien, yo estoy de acuerdo, pero lo complemento. Hace rato hablaba de que los caviares se llenan los bolsillos de plata del Estado y todo lo demás. Estoy de acuerdo con ello, pero hay que agregar que también quienes se llenan con la plata del Estado pues son los grandes inversionistas y grandes empresarios que están acostumbrados por siglos, décadas, a hacerse del erario público, ¿no? El tiempo de los consignatarios del Guano, la gente del contrato Grace, la República Aristocrática y luego la serie de lobistas que existen y que lo único, digamos, que la democracia ha facultado a una dispersión mayor es que ha dado amplitud a gente que no participaba de esta élite social hasta hace unos 40 años. Por eso cuando existen los Acuña, existen los Luna, ¿no? Que no tienen acceso al Club Nacional, pero que se mueve en una dinámica como la que toda la vida la gente que estuvo ahí, ¿no? Eso es verdad. Enemigos totales del pueblo. Yo creo que no hay que perder de vista que los caviares no son otra cosa sino peones de estas 10 familias de banqueros en general, y que lo que hacen es usar al Perú como si fuera su chacra desde hace 200 años. Y claro, y usan el erario público en menor medida, pero bajo casi las mismas fórmulas de intromisión lobista que hacen estos potentados del tema económico, ¿no? Esta oligarquía rancia, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo, así que sí, ya estamos un poco más de una hora. Esta oligarquía que ha sido dañina, nociva, débil, que nunca gestaron un proyecto nacional, no llegaron a constituirse como una élite dominante y realmente son los responsables en gran medida del desastre que es el Perú en este momento, por lo que urge una transformación por ese lado. Quienes tengan en la disposición al sacrificio, que lo hagan. El Perú creo que se merece esta oportunidad. Buenas tardes. Ok, muy buenas noches.